El informe que la Comisión de Educación Internacional entregó a la UNESCO, presidida por Jacques Delors, considera a la educación de una manera muy especial, de una forma poco tradicional. Se pregunta los integrantes de esta comisión, ¿cuál, si no la educación, tendrá que ser el instrumento privilegiado para enfrentar las angustiantes circunstancias que al principio del milenio son agobio del género humano? Miseria, exclusión, racismo, intolerancia, violencia, deterioro ambiental y hacinamiento, por citar las más acuciantes. Y cierto, ¿cuál, si no la educación que se contemple a lo largo de toda la vida, la que vaya más allá de la escuela, puede abarcar los grandes problemas sociales que tiene la humanidad en el presente? Otra de las preguntas que esta comisión se formula es la de cómo lograr la requerida transformación individual y colectiva que nos permita vivir armoniosa y tolerantemente con nosotros mismos y con el otro, en el respeto absoluto a su derecho a la diferencia, a su más profunda identidad y dignidad, sino a una educación que a lo largo de toda la vida nos inculque esos valores fundamentalmente éticos. Y eso es precisamente lo que el concepto de educación permanente pretende inculcar en la mente de los docentes que vean a través de esta visión. Se pregunta también la comisión cómo, sin una educación liberadora, participativa y democrática, podremos, en fin, reemplazar la cultura de la violencia y de la guerra por esa cultura de paz por la que la UNESCO trabaja afanosamente. Y es así como necesariamente uno tiene que reflexionar cada vez que se permite llamarse y actuar en consecuencia como docente. Tendríamos que hacer un acto de conciencia para ver si la educación que nosotros estamos impartiendo, aquella que tiene como base fundamental transmitir conocimientos, es la adecuada para los grandes retos del nuevo milenio. Creemos que no es viable seguir en esa tesitura. Creemos que la educación permanente, la educación a lo largo de toda la vida que propone la UNESCO, pudiera ser una alternativa significativa para poder contemplar esta problemática social. Y en una de las partes del mismo informe de la comisión a la UNESCO, habla acerca de la participación social, y necesariamente pues habría que aquí preguntarse qué entendemos por participación social, o de cuál participación social es de la que hablan. Participación social, conforme está rescatado directamente del diccionario, pues implica involucrar a la población en un proceso de gestión. Participación social quiere decir decidir. Es un proceso clave para el desarrollo social. Es la organización racional y consciente de las personas con el propósito de proponer las iniciativas que satisfagan sus necesidades, definir intereses y valores comunes, colaborar en la realización de obras y servicios públicos, conocer sus responsabilidades como miembros de una comunidad e influir en la toma de decisiones. La participación social está contemplada como concepto muy claramente en el espectro jurídico de nuestra sociedad mexicana. La Constitución Política de México, en el artículo 3, por ejemplo, establece que el criterio de la educación será democrático,
considerando a la democracia como un sistema de vida y lógicamente que contribuirá a la mejor convivencia humana. Pero el artículo 9 establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente a ninguno de los mexicanos. Y si todo esto no fuera suficiente, el artículo 26 dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, a través del cual la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad. Y como ya hemos visto en otros momentos, el artículo 39 de la Constitución pues establece la gran finalidad. La soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo. Entonces, bajo este marco, de este gran marco jurídico, pues tendría que respaldarse la participación social en la educación. Pero las leyes particulares que hablan acerca de la educación también contemplan este concepto. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992 establece que se implantará un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social que generarán un nuevo sistema impulsando decididamente la calidad de la educación. Dice que es conveniente estimular la participación individual y colectiva de los padres de familia. La Ley General de Educación, en su capítulo 7, todo un capítulo de esta ley habla acerca de la participación social en la educación. A partir del artículo 68, establece las normas, las formas en las que se deberán formar consejos escolares, consejos de participación social en la educación. Por ejemplo, en el artículo 68 dice que las autoridades educativas promoverán la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública. El artículo 69 habla acerca de que la autoridad escolar, o sea, el director de una escuela, hará lo conducente para que en cada escuela opere un consejo escolar de participación social. El 70 habla de la necesidad de existir de un consejo municipal de participación social. El 71 dice que en cada entidad federativa debe funcionar un consejo estatal de participación social en la educación. Y el 72 habla acerca de que deberá, a través de la federación, formarse un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. O sea, en este rubro, la ley pues está abarcando todos los niveles de carácter político en que se encuentra dividida la sociedad, y fundamentalmente se le ha dado un auge especial en este sexenio al Consejo de Participación Escolar, porque todavía sigue dominando la visión de la escuela por encima de todo, como único agente educativo significativo. Todo este tipo de esfuerzos, todo este tipo de legislación, toda esta voluntad teórica que aparece en los documentos oficiales, pues podría llevarnos a preguntarnos si la participación social actual es eficaz. ¿Será verdad que el pueblo mexicano es solidario? Tenemos entendido, y de manera muy frecuente escuchamos, que nosotros los mexicanos nos quitamos la camisa cuando alguno de nuestros compatriotas en alguna región del país sufre alguna desgracia de carácter natural. Y es así como nos organizamos y mandamos comida, ropa y todo lo que en su momento se requiera, de tal manera que pues pareciera que el pueblo mexicano sí es solidario. Pero desde mi muy particular punto de vista, considero que esa solidaridad de nuestro pueblo solamente se presenta en los eventos donde la desgracia es el factor común.
En las situaciones lamentables de la vida ordinaria, hay bien poquito que se ve la solidaridad. Ahí difícilmente el mexicano se conmueve ante el problema lacerante de pobreza en el que viven muchos de nuestros compatriotas. Ahí, cuando el problema está a flor de piel, pero no es en sí una desgracia que produzca sangre, no aparece esa solidaridad. Por ejemplo, ¿qué decimos de la desigualdad en oportunidades que los diferentes sectores de la sociedad tiene? ¿Qué decimos sobre la ineficacia en los servicios de carácter público? ¿Qué hacemos como pueblo solidario ante la falta de respeto a los derechos humanos o a la injusticia que diario nosotros sabemos en algún momento, en algún punto de nuestra república se presenta? Ahí es donde verdaderamente se requeriría de esta solidaridad, de esta participación organizada de la sociedad. Sin embargo, para poder ser participativo socialmente se requiere de una determinada formación, y esa formación en las escuelas tradicionales, en la visión educativa tradicional, no se fomenta. Muy al contrario, se mete al estudiante en una competencia donde él está siempre con la aspiración de vencer a su compañero. Y bajo esa formación, pues necesariamente le importa solamente lo que él haga, lo que tenga que ver con su mundo, y lo que ocurre a los demás, pues difícilmente le motiva para actuar. ¿Cuál podría ser el papel actual del gobierno? Pues pareciera que al gobierno no le nace, por lo menos no existe como política educativa importante, significativa, el fomento a la participación social, con aquello de que pues nosotros somos libres para decidir cómo podemos actuar. Pues nos deja precisamente a nuestra decisión el que nos organicemos y cómo nos organicemos. Creo que aquí el gobierno deja de hacer una de las funciones primordiales por las que fue creado en protección de la población. Y bueno, ya anteriormente habíamos dicho, ¿no? La educación, ¿cómo influye? Pues influye determinantemente. En la escuela donde se practica la democracia como modo de vida, en la escuela donde los maestros le dejan la toma de decisiones comunes del diario a sus estudiantes, pues estos aprenden a respetarse, aprenden a entender que la mayoría es la que determina. ¿Y la sociedad civil? Bueno, pues la sociedad civil pues necesariamente es un reflejo de lo que se hace en todos lados. ¿Cómo hacer para que auténticamente se dé una participación social comprometida en el funcionamiento de la sociedad? Hay varias hipótesis para poder responder a esta pregunta. Sin embargo, yo considero que solamente habrá una cultura de participación social, de autogestión, con otras generaciones futuras, empezando desde ahora, en todos los ámbitos donde se educa, fundamentalmente en las escuelas. Considero que con las generaciones presentes solamente se podrá lograr una participación social parcial, de convencimiento, y eso únicamente si en verdad se empiezan a abrir foros donde la democracia y la justicia social imperen.